Bendiga. Qué bueno saber de que tenemos un Dios que es bueno. ¿Recuerdan ese texto que dice que Dios le decía al pueblo de Israel? Dios uno solo es, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, la Biblia nos indica a nosotros quién es Dios. Entonces, ¿quién es Dios para usted? Y dice la Biblia, uno solo es. Mire, hay muchas personas que tienen conceptos de Dios diferentes. Y el concepto que tengamos nosotros de Dios es la manera como nosotros le vamos a respetar, le vamos a adorar, le vamos a buscar. Así que es muy importante conocer a Dios tal y cual como Él se presenta en la palabra de Dios. ¿Sabe para qué nos sirve conocer cuando la Biblia habla de que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es justo, que Dios es eterno? O sea, de los atributos de Dios nos sirve para conocer el carácter de Dios. Esto es muy importante. Si yo no conozco el carácter de Dios, quién es Dios, entonces me cuesta mucho la manera de cómo lo estoy buscando, la manera como lo estoy adorando. Mucha gente busca a Dios de diferente manera. Entonces, la manera como quiere buscar de Dios, cree que así es Dios. Y es la manera como a veces nos confundimos en esa manera. Tanto así que el pueblo de Israel, ellos creían que eran dioses. Y allá en Éxodo, también en el día de hoy, algunos cristianos confundidos han enseñado a sus feligreses para decirle, si nosotros somos hijos de Dios, somos dioses pequeños, somos dioses chiquitos. Es decir, que somos dioses. Y como somos dioses, entonces tenemos algo de Dios. Tú sabes que esa doctrina viene de los mormones y se ha introducido dentro del pueblo evangélico, algunos que se han convertido al cristianismo y han introducido esa doctrina y algunos la están practicando y no se dan cuenta, ¿no? Y como llegan a ser hasta pastores que no conocen de la palabra, por eso que la Biblia dice no un neófito. Pero lastimosamente pues la gente comete esa gran equivocación. Estamos en un problema en el capítulo 8. Vamos a meternos en uno de los problemas que también Pablo va a tratar de resolver. Él viene resolviendo varios problemas. A ver si recordemos el primer problema. ¿Cuál es el primer problema que pasó con los corintios? ¿Ah? Las divisiones. Estaban divididos entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa y algunos que eran más espirituales que decían que eran de Cristo. De esa manera se presentaba. El segundo problema, ¿cuál fue? ¿Ah? Aquel hijo que vivía con la madrastra, o sea, capítulo 5, ¿verdad? Que también nos presenta. Luego, entonces, ¿cuál es otro problema? Ajá, llevar a juicio a los hermanos. Ahí hay otro problema que también se presentó y Pablo lo resolvió y hablamos sobre eso. ¿Cuál otro problema estaba presente? ¿Qué pasó con el matrimonio? Que vivían con varias mujeres a la vez. Como habían prostitutas, había problemas en el matrimonio, ellos buscaban la solución a cuando la mujer no le cumplía, irse entonces a las prostitutas del templo. Y como ellas eran religiosas, entonces ellos seguían ese proceso. Entonces, allí en esa manera, pues ellos lo hacían. Y esa manera, pues como estaba presente. Hay otro problema más que resolvió. Ajá. Ok, él presentaba también otra situación que estaba relacionada con esto, que era la cuestión de vivir con una persona que no era cristiana, y si él consentía vivir con ella, pues viviera con él, no había problema. O sea, podemos vivir con una persona que no sea cristiana. Ojo lo que estoy diciendo, cuidado, no me vaya a cambiar lo que yo estoy diciendo. No está diciendo la Biblia que te puedes casar con una persona que no sea cristiana.
está diciendo para una persona que ha llegado a Cristo, hay orientación también para ella. Entonces, una persona que ha llegado a Cristo, ella llegó, pero él no, ¿verdad? Ya llegó estando casada. Entonces, llega como matrimonio, ella llega a Cristo, pero él no. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, si él quiere, consciente en vivir con ella, pues que siga viviendo. Y si es a la inversa, a la vez. Si él llegó a Cristo como esposo, pero ella no, bueno, no hay problema. Pues si ella consciente en vivir con, bueno, pueden vivir los dos. Pero, también dice el apóstol Pablo, si en el caso él le hiciera la vida imposible como cristiana, él la golpeara, la maltratara y la vejara, dice la Biblia y nos habla el apóstol Pablo, dice una de las cosas muy importantes, sepárese porque a paz nos llamó el Señor. Ok, así que esposo, si usted está tratando mal a su esposa, la Biblia le da facultad a ella a separarse. ¿Se lo sabía? Es bueno que lo sepa. La Biblia lo dice que sí se puede separar. Pero dice la Biblia, pero no se puede volver a casar. Esto es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Entonces, también igual para el esposo. Si la esposa está cometiendo algunas situaciones fuera del matrimonio, entonces él también le puede también separarse de ella. Él no está obligado, porque dice la Biblia, a paz nos llamó el Señor. ¿Y cuál es la paz principal? La nuestra internamente. Y la segunda, la relación que tenemos con las otras personas. Esto es sumamente importante. En la semana pasada en el grupo de la iglesia coloqué algunas preguntas. Vamos a ver cómo las tratamos de resolver hoy y solucionar. Que Pablo mismo, pues, en las preguntas que le estaban haciendo a él, deducimos que son preguntas así parecidas, ¿no? Aunque las preguntas no aparecieron, solamente las respuestas. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 8, igual que en el capítulo 7, y él dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, mejor dicho, vengo hablando con ustedes, respondiéndole las preguntas, y ahora dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, entonces ahora entramos en el tema de las preguntas que ustedes me están haciendo, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Entonces hay varias preguntas que nos pudiéramos hacer. Primero, ¿en qué se puede convertir nuestra libertad para aquellos que son débiles? Según la palabra de Dios. ¿Ah? Puede ser una carga, puede ser un tropiezo, puede ser una tristeza. Anoche hablaba con un hermano en Cristo, estuvimos como hasta las 11 mandándome un mensaje, él es un ministro, entonces quiso darme su testimonio de cómo llegó al Señor. Y entonces hasta la noche me estuvo escribiendo, hasta yo me quedé dormido, el último mensaje lo escuché fue como a las 3, y nada, yo no le voy a responder ya. Pero bueno, pero sí me decía una cosa que era interesante lo que él me estaba diciendo. Dice, yo llegué a los pies de Cristo a los 23 años, siendo que mi mamá y mi papá eran cristianos. Pero cuando yo era muy niño, tenía 5 años de edad, mi papá se apartó del evangelio y no quiso volver. Y le preguntaba que qué le había pasado a su papá y él me dice que a un hermano en la iglesia lo defraudó, le hizo un robo, entonces él nunca pudo perdonar tal situación, se apartó de la iglesia, mi mamá se apartó y pues nosotros vivimos así en esa manera, apartados de la iglesia. En mi familia solamente se escuchaba decir lo que era esa iglesia por una sola persona, el testimonio de una sola persona. Ha pasado esto muchísimas veces. Mi familia, yo le decía, hay muchas cosas que se parecen en nuestras vidas. Le decía, mi papá se fue de la casa y algunas cosas que le decía también a él. Y le decía, nosotros éramos... en la casa donde vivíamos 3 familias. Mi tía tenía 8 hijos, un tío tenía 5 hijos y mi mamá tenía 5 hijos. Y nos íbamos todos, los 18 muchachos, íbamos toditos para la misma iglesia. Cuando llegamos a la iglesia se llenaban todas las bancas, las principales. Y ahí estábamos primerito, ahí en esa parte, ¿no? Y sabe, por problemas
de, de que el pastor se enamoró de una de las jóvenes de nuestra familia y quiso obligar, y entonces utilizó algunos diáconos oiga, yo estaba muy chiquito cuando eso, así que no me pregunten muchas cosas. Le estoy diciendo lo que mi familia me dijo, ¿no? Porque de pronto, sobre esa situación, toda la familia dejó de ir a la iglesia. Nada más que quedaron mi mamá, mi tía y mi abuela, pero nadie más quedó en la iglesia. Y sabe, hasta el día de hoy están apartados muchos de ellos. Qué triste, ¿no? Miren los errores que a veces que nosotros cometemos por mal testimonio, ¿no? Y la manera que a veces no nos importa el amor hacia la familia, el amor hacia el hermano, el amor hacia Cristo principalmente. Les decía al principio que Jesucristo decía a ellos, vosotros decís, dioses sois, le dijo Jesucristo, y ustedes son dioses. Sí, pero son dioses. ¿Por qué Jesucristo los llamó dioses? ¿Sabe usted por qué Jesucristo los llamó dioses? A ellos, a los sacerdotes, a los representantes de Dios. ¿Sabe usted eso? Sí, pero lo principal de ellos es que los religiosos creían que podían juzgar y se adoptaron ese papel de juicio. Y como ellos eran de juicio, entonces el Señor les dice, jueces sois. Y por eso el Señor les llama de que son jueces. Y cuando el Señor Jesucristo está hablando de ellos, ¿por qué le está llamando jueces? Porque estaban juzgando también en ese mismo momento. Y el Señor Jesucristo dice, sí, ustedes son jueces, ustedes son dioses, pues. Y dioses son porque les gusta juzgar. Así que cuando nosotros juzgamos, nos convertimos en dioses. ¿Por qué? Porque nos creemos más que los demás. O sea, cuidado con esta situación también porque es peligrosa. De esto nos va a hablar también el apóstol Pablo. En otras palabras, me decía mi esposa, bueno, Fran, yo creo que la idea también los domingos es que haya una predicación. Pero también hace falta muchas veces un tiempo de enseñanza y que tiene que ver con la doctrina y que tiene que ver con la praxis cristiana evangélica, que la hemos dejado y que no a veces ni la sabemos ni la conocemos y que vivimos un cristianismo basado en ¿qué? En costumbre, pero no en un raciocinio de lo que la Biblia nos está diciendo. Pablo se encargó de hablarle a los corintios estos 16 capítulos para que entendieran lo que era la praxis cristiana y está hablando de problemas, de situaciones, de índole, de práctica, de la vida cristiana práctica, para que nosotros podamos entender. ¿Y qué buscaba el apóstol Pablo sobre esta cosa? Primero, que la iglesia de Corinto de verdad buscara de Dios. En otras palabras, ¿por qué estamos tratando Corinto ahorita en este momento? Para que nosotros busquemos de Dios. Eso es lo principal. Segundo lugar, ¿qué buscaba el apóstol Pablo? La unidad verdadera de la iglesia. ¿Cuál es el propósito para estudiar Corintios? Que nosotros busquemos la verdadera unidad que es en Dios. Y la Biblia dice, Dios uno solo es. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a tener presente. Segunda pregunta que tuvimos la semana pasada, no la voy a responder todo en este momento, solamente las voy a mencionar. Dice, ¿qué tiende a ser el conocimiento cuando se usa contrario al amor? Es decir, el conocimiento tiene varios propósitos. ¿Y qué podemos alcanzar con el conocimiento? Sí, el conocimiento puede tener varios propósitos. Y podemos encontrar cosas loables, maravillosas, pero también podemos encontrar con el conocimiento debilidad, destrucción, daño, falta de amor. Entonces él dice esas partes, ¿no? 3. Participo en la adoración del ídolo cuando como carne sacrificada a los ídolos. ¿Le ha tocado a usted muchas veces en momentos participar de carne o de comida sacrificada a los ídolos? Mire, aquí hay una familia en la iglesia, una hermana acá en la iglesia, que ella cuando había esto el 14 de enero, ¿sabe qué se celebra el 14 de enero?
Y ustedes son muy buenos católicos. Pero sabe que el 14 de enero muchas familias hacen un hervido, otros hacen una parrilla. Es como una costumbre del 14 de enero hacer eso como familia. Es decir, ellos salen a la caminata y le prometen a María tener un almuerzo para compartir con la familia, para el regocijo que sintieron de haberla acompañado. Y eso lo hacen muchos, ¿no? En esa manera. Acá en Lara, acostumbran muchas veces. Yo no sé si usted en su familia lo hizo, pero yo sé muchas familias que, mi familia no, porque mi familia yo soy, todos desde mis abuelos, todos son cristianos. Entonces venimos de una familia cristiana evangélica por tradición y por creencia, de tal manera que eso en mi familia no sucedía así en estas cosas, ¿no? Hay otras tradiciones, pero tradiciones más que todo más evangélicas. Ah, en los tamunangues también, sí, correcto. Sí, es verdad también eso. Sí, sí, San Benito también hacen eso también en el Zulia, no sé aquí cómo es la cuestión. Bueno, yo nunca anduve en esa cosa, pero sé lo que es eso, ¿no? Para muchos. Pero le decía a la familia que estaba acá, la hermana estaba acá en la iglesia, muy amigo de Bemairí, de Gediel, y el esposo no asistía aquí a la iglesia. Entonces, él con su mamá preparaban un hervido y ellos tienen una gran olla que la hacían desde tempranito, la montaban esperando que la gente que regresara y todo lo que pasaba por su casa después de cuando iba pasando por ahí, más o menos pasaban como a las 2, 3 de la tarde, por ahí más o menos estaban en la 12 con Venezuela, por ahí estábamos, con la 28. Entonces, todos iban, ya era una costumbre darle un plato de sopa a cada una de las personas que participaban allí. Entonces también, en una manera, cuando lo veían a uno, pastor, ¿quiere una sopita? ¿Qué diría usted? A ver, ¿qué diría usted? Ajá. Cierto. Hay muchas cosas ciertas. Pero fíjense, hoy yo voy a tratar una parte. Pero la otra parte, el apóstol Pablo luego nos lanza para hablar del diezmo en el capítulo 9 de la ofrenda. ¿Sí? Pero en el capítulo 10 vuelve otra vez con el tema. Y nos dice algo más profundo todavía y más fuerte. Así que lo más profundo y más fuerte yo no lo voy a tratar hoy. Lo vamos a tratar en el capítulo 10. La semana pasada yo le dije al hermano para que predicara, el hermano Alexander. Entonces va a predicar sobre el capítulo 9. Y yo me voy para el capítulo 10. ¿Bien? Para predicar esa parte. Y iba a decirle al hermano para que predicara en el capítulo 11, al hermano Ángel, para que se preparara. Ya me está diciendo que sí con la cabeza. Ya ustedes lo vieron, no puede haber testimonio que no. Entonces, otra pregunta. Participo en la adoración del ídolo cuando como carne sacrificada a los ídolos, o una sopa o un hervido cuando fue sacrificado a los ídolos. Podemos comer carne comprada en el mercado de carne del templo, o sea, de la carne que se hacía en el templo, que se sacrificaba a los dioses, en aquel momento esos ídolos, a pesar de ser, ¿y sabe qué era la carne más barata que existía? O sea, la carne más barata, cuando habían sacrificio, al otro día las carnes eran baratísimas. Correcto, así es. Y la venden más barata. Y está más fresquecita. Y más sabrosita, más jugosita. Y la gente, bueno, compraba esa carne. Estoy diciéndole tal y cual como pasaba en ese momento, lo que Pablo está hablando. ¿Ok? Que es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Podemos, y claramente, imagínense la situación económica que tenemos, nos ofrecen la carne más barata y es más sabrosa y todo. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, vamos a ver. No sé si usted tiene, si quiere ir interviniendo, puede intervenir. Me levanta la mano y yo le doy la oportunidad, no hay ningún problema. Después vamos a aclarar todo, ¿no? Lo que está aquí en la palabra. ¿Podemos o debemos comer carne del templo? Ya se lo dije ya, ¿verdad?
Bueno, podemos o debemos comer carne del templo comprada en el mercado cuando somos invitados a la casa de alguien, porque posiblemente nosotros no la compremos, pero posiblemente alguien la compró y nos está invitando para que comamos en familia, con esa familia. Pero la carne había sido sacrificada a los ídolos. ¿Puede un cristiano comer en el restaurante de carne proveniente de un templo pagano? Al lado del santuario que eran sacrificados los ídolos, había un restaurante. Al frente estaba el mercado y ponían la venta de la carne más barata. Y además de eso, al lado también había un restaurante y vendían también comida de los sacrificados, los ídolos. Y la gente cristiana iban allá y los demás cristianos veían que los cristianos entraban también allá, que muchos cristianos entraban allá también. Y bueno, pasaron muchos problemas, muchas dificultades. Demuestran nuestras relaciones respuestas consideradas que originan el amor divino en mi vida. Es decir, cuando yo participo de esa comida, en verdad se muestra el amor de Dios en mi vida, la gracia de Dios en mi vida. Si un cristiano come carne ofrecida a un ídolo, no está participando en la veneración de ese ídolo. O sea, participamos en la adoración de ese ídolo, porque esa carne era con ese propósito. Hay ciertas cosas que nos pueden crear duda, ¿no? Estos micrófonos fueron comprados, creo que fue Geyer, este fue el último, ¿no? Esto lo compró Geyer, mi hijo, compró varios, para consagrarlo para el templo, para acá, para adoración a Dios. Si yo agarrara estos micrófonos, los sacara de aquí del templo y se los regalara a una persona que está formando un grupo musical no cristiano y va a cantar por ahí, ¿usted cree que eso sería justo? ¿Para qué fue el micrófono dado? Esto es muy importante. Por allí, el capítulo 10. Hay cosas que se lo vamos a dejar al capítulo 10 esperando que Pablo nos diga lo que quiere decir, pero no puedo decir todas las cosas a la vez, porque no me alcanza el tiempo. Pero si hay una cosa muy cierta, y a lo que Pablo nos quiere hacer pensar. ¿Cómo podemos liberar a esta gente de sus caminos idólatras si actuamos como si los ídolos tuvieran poder? En otras palabras, ¿cuál es el problema que estaba aquí en Corintio? El problema de Corintio era la debilidad de muchos hermanos y algunos en la falta de conocimiento, pero a la vez había mucho conocimiento. Y algunos había mucha debilidad. Había mucha debilidad. Tenían conocimiento, pero tenían mucha debilidad. Ahora, entremos al análisis completo acá del capítulo 8, ya que ya nos dijimos las preguntas. Y ahí pues nos vamos a ir a capítulo 8, versículo 1 especialmente. Que Pablo dice lo siguiente. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, o sea, nos ubica en el tema de esta parte específica que yo les voy a responder las preguntas que ustedes me estaban haciendo. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo dice, mire, lo bueno y lo bueno, maravilloso de lo que estamos conversando acá, es que todos nosotros tenemos conocimiento. Y esto es lo más maravilloso que tenemos nosotros. Y como tenemos conocimiento, pues es muy fácil poder conversar con ustedes. Y él dice, nos ubica una cosa que es muy importante. Fíjense que Pablo nos está llevando a pensar en una libertad que tenemos en Cristo. ¿Somos libres o no somos libres en Cristo? Amén. Los límites en la libertad nos hacen que no seamos libres. Los límites en la libertad nos hacen que no seamos libres. Esto es muy importante. Si hay unos conceptos que a mí me gustan son estos, ¿no? Cuando yo veo naciones, si una de las cosas que admiro desde el punto de vista teórico y doctrinario y filosófico y vamos a decir también político, ¿no?
Político desde el punto de vista de la praxis, no desde el punto de vista partidístico, que son dos cosas diferentes. No me vaya a confundir lo que estoy diciendo acá. Yo veo, por ejemplo, una de las cosas muy importantes es el uso de la libertad. Podemos ser demócratas, pero hay límites que tenemos que entender en esa democracia. Yo no puedo, ser un libertinaje o creer que todo es mío y que yo puedo hacer todo lo que yo quiera y que no hayan límites. Los límites hacen también una de las cosas muy importantes, la práctica de una forma democrática. Si no existen los límites, estamos muy embromados para cumplir como nación. Recuerden ustedes que hoy en día el problema principal que tenemos en el día de hoy es la Declaración de los Derechos Humanos. Recuerden que la Declaración de los Derechos Humanos es que una de las cosas que se dice, que se dijo, en aquel entonces estuve hablando de 1948, el 10 de diciembre de 1948, cuando en las Naciones Unidas se acepta pues lo que eran los derechos humanos para ese momento la práctica, y que fue partiendo de una propuesta realizada por la esposa del presidente de Estados Unidos, que la presenta y la lleva ya y se aprueba tal declaración, que una de las cosas es la igualdad de derechos para todos. Todos somos iguales ante la ley. Y esta es la parte interesante. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos ante la ley. Entonces todos podemos gozar de los mismos privilegios ante la ley. Ahora bien, estos derechos de los cuales se ha hablado son los problemas que tenemos en el día de hoy, la manera como se dijeron, pero que no se aclararon completamente. Y es la manera de lo que en el día de hoy se nos están presentando problemas aún a la iglesia cristiana, para atacar a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque ahora se dice en las Naciones Unidas que los principales violadores de los derechos humanos somos nosotros los cristianos evangélicos. ¿Y por qué nosotros somos los primeros culpables en no cumplimiento de los derechos humanos? Porque nosotros creemos en el matrimonio. Y como creemos en el matrimonio, no creemos en la disolución del matrimonio. Eso es lo principal. Entonces, como no creemos en el divorcio, entonces no le damos igual de derecho a los seres humanos. Y eso por ahí nos atacan a la iglesia cristiana evangélica. Pero no somos nosotros, Dios quien lo dijo también en su palabra. Y esto es muy importante, no son nuestros principios, son los principios cristianos que aparecen en la palabra de Dios. Otro principio, el derecho a la vida. Entonces, para ellos, el derecho a la vida de un inocente, de un ser que no ha nacido, lo tiene la madre para ellos. Para nosotros lo tiene el bebé que está en el vientre de la madre, porque ya tiene vida. Correcto. Y como ya tiene vida, y desde allí Dios comienza a relacionarse también con nosotros, y Él nos crió, y no faltaron ninguno de nuestros miembros porque tuvo el cuidado de nosotros que estuvimos allí. Así Dios también para cada niño. De tal manera que nosotros no creemos ni aprobamos en ningún momento el aborto. Esto es muy importante. Entonces, como nosotros no aprobamos el aborto, nuestros principios cristianos, entonces nos atacan a nosotros por esta problemática, a esta situación. Entonces dice que la iglesia cristiana evangélica viola el derecho de la mujer. Entonces a las iglesias cristianas evangélicas hay que cerrarlas. Por eso el ataque que se ha puesto en contra de la iglesia cristiana evangélica desde las Naciones Unidas, de allá comenzaron a llevar las cosas para allá para atacar a la iglesia cristiana evangélica. Si usted no lo sabía, hay un ataque frontal contra la iglesia cristiana evangélica. Hasta el momento, estos ataques están suavecitos. La ideología de género. Entonces, cuando se habla también de la ideología de género, como la palabra de Dios, y los cristianos respetamos lo que dice la palabra de Dios, no a la homosexualidad, no a la parte afeminada, como las expresiones, como dice la palabra de Dios,
Entonces, como nosotros hablamos lo que la palabra de Dios dice, entonces es un ataque contra la iglesia cristiana evangélica porque estamos en contra de la ideología de género. Nosotros estamos con el plan divino, con el diseño de Dios. Pero aunque nos ataque, aunque nos digan lo que nos digan, nosotros seguiremos en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Yo creo que hay una cosa muy interesante. De todas las cosas, ¿dónde está Teodoro? Allá, no lo veo. Ahí está Teodoro. Okay. Sí. Yo le dije la semana pasada que hay algunos principios por los cuales yo no participo mucho en la marcha para Jesús. Y bueno, ahora se lo voy a decir. Voy a aprovechar de decírselo ahorita. Eso no, y vuelvo a repetir, y lo voy a seguir, a pesar de que usted sepa mi posición, no quiere decir que usted no vaya. Pero de verdad, en mis principios, yo no lo voy a hacer. Primer principio. Hermano, nosotros necesitamos probarle al mundo de que Dios es un Dios de poder, porque salgamos 1 millón, 5 millones, un montón de evangélicos para demostrar que tenemos poder. ¿Quién es el que tiene el poder? No nos equivoquemos. El gozo, y perdónenme contra ti, mi hermano, el gozo de tener a Dios lo sentimos en mi casa, cuando me baño, cuando yo camino, cuando yo estoy en la casa, cuando estoy en mi iglesia. Ese gozo yo lo voy a sentir, aunque hayan 1 o 2. Cuando yo era niño, que se fue toda mi familia de la iglesia, yo le voy a decir, yo me quedé a pesar de no ser cristiano. Porque yo respetaba a Dios y yo decía, esto no puede ser lo que está pasando. Sin embargo, yo me quedé en la iglesia y yo no había creído en Cristo todavía. Pero iba a la iglesia. Pero tenía como un temor de Dios. Y yo les quiero decir, es que nosotros no podemos adorar a Dios o creer de que Dios existe porque hay otras personas. Si aún todo el mundo me dejara y yo estuviera solo, yo me quedaría solo, adorando a Dios. Hermano Alexander pasó una película el miércoles de algunas personas que los metieron presos, de situaciones que hasta le inventaron, le dijeron algunas cosas, pero son estos héroes cristianos que se entregan para predicar la palabra de Dios y están allí predicando la palabra de Dios. Y fíjense una de las cosas importantes, y un hombre que fue detenido, pero también por predicar la palabra de Dios, por hablar de Dios, él fue asesinado. Sus 2 únicos hijos fueron asesinados y quemados en su casa y quedó su esposa solamente viva. Y ella daba testimonio sobre su esposo, de lo que él creía, en quién él creía. Y ella siguió adorando a ese Dios maravilloso. Pero su esposo fue asesinado y había durado unos cuantos años también preso y después lo asesinaron. Entonces me decía el hermano, ya son cuestiones que hoy en día no las vemos. Bueno, yo una parte yo la viví, digo, a mí me sacaron de un pueblo con un cuchillo aquí puesto de carnicería, pero me mandaron un poquitico, pero me sacaron, me caminaron casi como 5 cuadras o más. Y allá afuera del pueblo me hicieron montar obligado un autobús. Y te vas porque si no te matamos. Y bueno, está bien, yo me voy. Pero con la misma me fui y llegué 1 hora y media allá camino a San Cristóbal. Y cuando llegué a San Cristóbal, eso fue en el Táchira. Y cuando llegué a San Cristóbal, inmediatamente agarraba otro autobús. Yo iba orando y diciéndole al Señor que consígueme el pasaje, la cuestión está aquí. Y me monté en el otro autobús y llegué al pueblo otra vez por otra parte del pueblo. Y allá estaba otra vez predicando la palabra. Y no me sacaron del pueblo, más nunca. Por algunas cuestiones que también yo hice, porque de atrevido me fui al cura y le dije, ¿qué es lo que tienes contra mí? Si tú tienes algo contra mí, ven a hacerlo tú y no me mandes los feligreses, no me mandes la gente, sácame tú. No ha pasado nada. Entonces, ¿me vas a dejar predicar o no me vas a dejar predicar? Y el hombre me dice, no hay problema, nosotros cabemos aquí, somos hermanos. Ok, entonces, cuento con tu palabra. Sí, no hay ningún problema. Y yo comencé a predicar y mucho más abierta ahora porque nadie me prohibía la predicación. Bueno, el Señor usó esa violencia mía. No lo hagan ustedes en su casa, no lo hagan ustedes. Eso no está bien.
Yo lo hice así en ese momento. Tenía en ese momento, 19 años. Pero mi gana, mi pasión por el Señor era otra cosa diferente y yo no quería salir de ese pueblo. Mi gana era de ir, esperar todo el fin de semana para ir a predicar y tocar casa por casa y estar allí predicando la palabra y la gente se convirtiera. Y la gente se iba convirtiendo y la gente iba hablando, tocando puerta por puerta. Y el Señor me dio esa bendición y levantamos esa congregación allí en el Cobre, en el Páramo. Pero qué bendición. Que si no, mire, es la pasión. Yo le decía, hermano, es la pasión por Cristo lo que uno lo hace vibrar. Y que si a uno lo metieran preso, una cosa por el estilo, cuando es por Cristo, uno lo vive, mi hermano. Yo no estaba con eso. Pero bueno, pero también te voy a decir algo. Ahorita estoy acá. No me ha pasado más nunca eso como tal cosa, en esa manera. Que me vayan, solamente le decía, una oportunidad solamente, una de las alcaldesas de acá de Barquisimeto me mandó el fiscal para meterme preso porque yo no le permitía colocar un aviso aquí en la pared de aquí atrás. Nosotros teníamos en la pared una palabra grande que decía Jesucristo en grande, que abarcaba toda esa pared nuestra grandota, todo eso largo, de extremo a extremo. Entonces cuando yo salgo un momento me encuentro con algunas personas que le están echando pintura a nuestra pared. Y yo le digo, usted no me puede seguir pintando esa pared es nuestra, usted no puede tocar esa pared. Entonces no me dijeron nada y inmediatamente al ratico estaba la policía con un fiscal del Ministerio Público. Entonces me dicen dos cosas, le cerramos la iglesia y usted lo metemos preso si usted no nos permite pintar esa pared. Bueno. Yo le dije, si es por la fuerza y me vas a meter preso y vas a cerrar la iglesia, la obra del Señor, y si ese es por la amenaza que tú lo vas a hacer, ok, haz lo que quieres, pero tú tendrás las consecuencias en Dios. No le voy a decir el nombre de la alcaldesa, ella sabe que tiene una maldición encima por lo que hizo. No yo. Cualquiera que se mete con un hijo de Dios sabe lo que tiene encima. Mire, hay unas cosas en la palabra de Dios. La Biblia nos habla a nosotros claramente sobre todas estas cosas que estamos conversando aquí en este momento. Entonces, había cuando hablamos de este sacrificado a los ídolos, había una parte de la carne de lo que era sacrificado a los ídolos que era para los sacerdotes. Entonces, en la práctica, los sacerdotes agarraban la mejor carne, la carne más deliciosa, la parte más blandita y toda esta cuestión, los sacerdotes la agarraban para ello. Otro lo daban también para las personas allí y lo daban al pueblo para que el pueblo lo vendiera y ellos también agarraban también de esos tributos, de eso que se vendía. Y lo ponían entonces en el mercado también a la venta. Y entonces el precio, por eso era más bajo en esa forma. Entonces, la pregunta que nos hacíamos también ahora, porque si un cristiano debía participar de esto que dice la palabra de Dios, y él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sabemos que todos tenemos el debido conocimiento, o sea, todos tenemos un gran conocimiento. Ahora, la pregunta es como que si es permisible que los cristianos coman carne sacrificada a los ídolos. ¿Debemos o no debemos comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Cuál es la situación en realidad? La situación en realidad era que algunos cristianos eran tan débiles y ellos venían del paganismo, se habían convertido de los ídolos a Dios, habían venido de allá, de los ídolos a Dios, y habían creído en el Dios verdadero. Sin embargo, algunos de ellos, cuando veían un ídolo, no sé cómo le pasa a algunos católicos todavía aquí, no sé, pero cuando están adorando, ay Señor bendito, no sé cómo es que lo hacen, ¿no? Pero, o por mi culpa, mi bendita culpa, o no sé, ay María bendita, no sé, si alguna vez se le salió el María bendita. Pero ellos tenían una cuestión que le pasaba también a ellos, que ellos creían que esos ídolos, de los cuales ellos habían creído porque vieron obras realizadas por los ídolos, y usted sabe que no son los ídolos que hacen esas obras, no son esos ídolos que sanan. Aquí en mi iglesia tuve una oportunidad, permíteme tomar un poquito de agua.
una tía que había tenido un cáncer y se fue al santuario de José Gregorio allá en Trujillo, en Nujaque, en Inotú. Ustedes saben. Allá en Inotú. Y allá hizo unas ofrendas, adoraciones, las cuestiones. Y el cáncer se le quitó. Entonces ella me dice, Fran, yo creo lo que tú predicas, creo en ese Jesucristo que sí es realidad en mi vida. Yo creo en Él, que Él es mi Salvador. Pero quiero decirte, no puedo dejar de creer en ese José Gregorio que me sanó. Porque me sanó, dice ella, ¿no? La vecina aquí nuestra, una vecina, para no decir nombre, porque ustedes la conocen. Ella me dice, yo los quiero muchísimo a ustedes como pastores, los amo. Es más, mire, hay días que casi todos los días de la semana me manda comida, me manda el almuerzo, me manda una merienda y siempre esto es para mi pastor. Y me lo manda, ustedes son mis amigos que yo quiero muchísimo. Pero él me dice, pero yo no voy a su iglesia porque no me aceptan a María Bendita. A María. Entonces dicen, eso es la única cosa que a mí me separa de ellos, o sea que no me aceptan a María. Si me aceptaran a María, miren, nosotros fuéramos mucho más unidos. Entonces, hay algunas personas que creen en Dios, pero le dan una fuerza todavía al ídolo. Por eso comencé con el texto para decirle, Jehová nuestro Dios, uno solo es. ¿Hay otro Dios? A ver, yo quisiera que alguien me pudiera leer el Salmo 115, los primeros 5 versículos. A ver, ¿quién me los puede leer? Salmo 115, los primeros versículos. Los primeros 5 versículos. Calvario, su sangre te limpia, y si tú eres creyente, si eres cristiano, el Señor va a estar contigo, te promete que va a estar contigo. Entonces él me decía, pero es que a mí me dijeron que si me quitaba eso, me llegaba sobre mi vida la muerte, porque yo había ofrecido y yo no podía echar eso para atrás. Pues yo te voy a decir, lo puedes echar y tú lo puedes cortar y lo puedes arrancar. De tal manera que tú puedes quitar ese poder que te dieron, porque eso no tiene poder. El poder está en tu mente y en tu corazón, pero eso no tiene poder. Y él me decía, pero pastor, ¿pero cómo hago? Y empieza a llorar el pobre muchacho en correspondencia a aquella situación. Además mi papá, mi mamá, ¿qué van a decir? ¿Y qué dice Dios? Que te dejes eso allí. ¿Tú eres capaz de salir de aquí de la casa con eso todavía? Y él seguía, y era la lucha que teníamos allí. Y orábamos, vamos a orar para que Dios te dé la fuerza. Y orábamos, y nada todavía. Mire, aquí había un hermano que era diácono de la iglesia. Y en una oportunidad visitaba su casa, y saliendo de su casa, yo nunca lo había visto, pero saliendo de su casa, que voy saliendo del comedor, porque no había pasado el comedor, llegaba solamente a la sala. Cuando me regreso, estaba un Jesucristo así. Una imagen de Jesucristo que así. Y un corazón abierto aquí. Y yo le digo, mi hermano, ¿y usted todavía tiene eso ahí? Mi hermano, eso es algo de familia. Era de mi mamá, era de mi abuela, y por familia lo hemos tenido allí. Y algo pues que yo estimo mucho, que yo amo mucho. Ah, ok. Y de verdad, ¿tú amas eso que está allí? Bueno, mi hermano, era de mi mamá, era de mi abuela, eso viene de familia, yo no sé de cuántos años. ¿Cómo yo voy a quitar eso que viene por familia? Y yo también le dije lo mismo. Pero tú no puedes romper con eso. ¿Por qué está ese ídolo todavía? Algunos tienen no solamente esto, algunos tienen a Chávez todavía detrás de la puerta. ¿En serio? Algunos tienen a Chávez detrás de la puerta. Entonces, ¿cómo es posible que tengan ídolos cuando la Biblia dice que tú no puedes tener ídolos?
Y una de las cosas muy importantes que puedas entender esto, que la palabra de Dios te está diciendo. Entonces le decía a aquel joven, rompe, toma, le di la tijera. Y la iba a romper y dice, no, pastor, yo no puedo. Porque el que rompa esto tiene maldición. Si quieres te la rompo yo, para que veas que yo no tengo ninguna maldición. Yo estoy libre en Cristo, tengo la libertad en Cristo y yo te la puedo romper si tú quieres. Pero yo quiero que tú estés consciente de lo que estás haciendo. Nos fuimos y oramos otra vez. Mire, es que duramos como 2 o 3 horas. Hasta que por fin él se decidió, después de oración, después de mostrar a través de la palabra, la Biblia. Y en el nombre del Señor y en el nombre de Cristo Jesús, romper una sola vez. No pienses más. ¡Pah! La rompió y la partió. ¿Cómo te sientes? Pastor, no sé. Vamos a orar. Oramos. Y ahora digo, ¿cómo te sientes? Me dice, siento libertad. ¿Te pasó algo? ¿Te moriste? Y no te vas a morir, no te va a pasar nada. Solo va a depender de ti, porque el poder estaba allí, lo que tú le estabas dando, pero eso no tiene poder. El permiso que le estabas dando a los demonios, pero eso no tiene poder sobre ti. Y entiéndelo. Y ninguna fotografía, a pesar de que sea su familia y a pesar de que sea su abuela, déjeme decirle, ahí hay demonio. Pues no me voy a adelantar tanto al capítulo 10. Pero sí, Pablo comienza a hablarnos eso en el capítulo 10, así que yo sé que usted va a salir de aquí hoy buscando el capítulo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, imagínense, todo el mundo en el pueblo sabían que esa carne que se servía en ese restaurante era la carne y estaba abierto el restaurante después que había sacrificado los ídolos. Entonces, después que había sacrificado los ídolos, sacaban la carne y abrían el restaurante para hacer la comida con la carne que estaba allí. Entonces, solamente estaba abierto para esos momentos. Entonces, si te veían sentado allí, ¿qué pensaría la gente? ¿Ah? Ahora, nosotros los cristianos hacemos cosas parecidas también acá. Cuando nos abren la feria de Barquisimeto, todos vamos, pero usted sabe lo que se está celebrando. Usted sabe lo que se celebra. Y sabe por qué va también a esos eventos, a esas actividades. Entonces, vea bien también las cosas que estamos practicando nosotros, las cosas que estamos haciendo nosotros. Bueno, yo entiendo uno de los principios, pero también vamos a ver lo que dice la palabra como principal, porque la palabra es la que nos va a indicar. Como resultado, entonces, ese cristiano no está dando testimonio. Y esa es una de las cosas muy importantes que el apóstol Pablo también está hablando. Y lo que más puede ser piedra de tropiezo para quizás para algún cristiano débil, porque el problema era eso, que algunos cristianos eran cristianos y habían dejado la situación de la idolatría, habían dejado y se habían convertido al Señor. Sin embargo, a pesar de todo esto, ellos tenían como dándole un poquito de poder todavía a ese ídolo. De tal manera que no se oponían completamente a esto. Y si veían que algún cristiano, ¿y cómo le daban poder? Si veían algún cristiano que comían de la carne, o compraban de esa carne, o comían en el restaurante de esa carne, entonces para ellos, ese cristiano estaba practicando en idolatría con ese ídolo. Y para ellos, entonces ellos sentían que se le estaba dándole fuerza a ese ídolo y se le estaba dando poder. Ahora, por eso Pablo viene y dice, ahora sí, vamos a entrar a lo que Pablo dice. Versículo 2 dice entonces, y si alguno, y el problema era de ellos era que como ellos tenían tanto conocimiento, ellos argumentaban muchas cosas, ¿no? Entonces el versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. A mí me llama mucho la atención este principio que está aquí el apóstol Pablo. El problema es que ellos creían, cuando ya que llegaron al evangelio y conocían alguna cosita, ellos creían que lo sabían todo. ¿Sabe? Hay una parte a los 17 años. Hay un nombre, tal vez ahorita me llegue en la mente, pero sucede con muchos adolescentes.
que a los 16, 17 años, ellos creen que conocen todas las cosas. Y sus padres son las personas prehistóricas. Ya no saben nada, no conocen nada. Y miran a sus padres así como que, ay, pero es que están desfasados. O sea, para ellos es que nosotros, no es que no estamos viviendo su tiempo, es que no saben nada de la vida. O sea, los adolescentes piensan que ellos son los que saben totalmente de la vida y tienen mucho para enseñarnos a nosotros. O sea, ellos no ven la experiencia, no ven el conocimiento, no ven ese tipo de cosas. Y el adolescente ataca ese tipo de cosas, ¿no? Y a los 17 años, cuando llegan a cuarto año de bachillerato, quinto año, entonces se sienten así, en esa manera, con tan poderosos, ¿no? En esa manera, ¿no? Porque los demás nadie sabe, lo que saben son ellos. Y más ahorita en esta era del conocimiento de las cuestiones del internet y todas estas cosas como ellos lo ven, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, pues, suelen pasar, ¿no? Hablando sobre esto, había una hermana que le había dado un tiempo atrás, años atrás, una culebrilla. ¿Y qué le dicen ustedes cuando le dan una culebrilla? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir para que le hagan, no sé, unos 10 rezos. Para que no se cierre, porque si usted no va para que le hagan los 10 rezos y cosas por el estilo, y para que aquella mujer que está allá, que vive en tal parte, le haga los rezos, la culebrilla se llega a cerrar y usted se va a morir. Y había una hermana que le había pasado que le había una culebrilla y cada día estaba peor. Entonces yo llego allá a la hermana y oro por la hermana. Después cuando me salía que la hermana se fue para aquella mujer que rezaba. Pero ¿para qué sirvió la oración? Si ella no estaba orando a Dios y él lo que estaba esperando que yo me fuera para irse para el rezo, para que le hicieran los 10 rezos. Y cuando salí allí, sí, en verdad se fue. Y después entonces la culebrilla le creció más. Y me llega y me dice, pastor, venga a orar por mí. Entonces, la primera cosa es que se confiesa. Y me dice, pastor, me creció más todavía la culebrilla desde que usted vino a orar por mí. Es más, después que usted se fue, yo fui. Y fue para una mujer que vive por acá para que me hiciera los 10 rezos, porque pastor, esta cosa. Gracias a Dios te creció más, le dije yo a la hermana. Pastor, no sea malo. Pero ¿cómo se te ocurrió acudir a ese tipo de cosas que sabes que no están bien? Y la hermana me decía, pero pastor, ¿y qué? Era mi confianza que yo tenía para que entonces me quitara, porque yo no puedo dormir, estoy desesperada con este dolor, este es muy angustiante. Entonces, yo le digo, hermana, pero si yo vine y oré contigo y tú no confiaste en Dios. ¿Cómo que no confío en Dios? Yo confío en Dios, pero después te fuiste a hacer los rezos. ¿Tú confiabas en Dios? Si hubiese confiado en Dios, hubiese creído en la oración. Y a veces lo que nos pasa es eso, ¿no? Que nosotros no confiamos en la oración. Lo principal es que no confiamos en la oración, no confiamos en el poder de Dios. Y le damos más poder al ídolo. Y ese es un poder que le está dando al ídolo. Y la gente, a veces, hay cristianos que le dan más poder al ídolo que en verdad a Dios. Y dejan de mirar a Dios. A Dios que es más grande sobre todas las cosas. Entonces, hay ídolos que la gente tanto ha inventado. Hay ídolos para la sanidad, como José Gregorio, ¿verdad? Hay ídolos para los enamorados. ¿Cuál es de los enamorados? San Antonio. San Valentín. Bueno, aquí San Valentín, en México San Antonio. Y cuando quieren que la persona se enamore de ella, entonces lo ponen de cabeza para abajo. Y cuando ya no quieren tener nada más con la persona, lo ponen cabeza para arriba, para que se vaya. Cosas así curiosas, ¿no? Que la gente inventa. Los ídolos que la gente crea, mire, son, bueno, tantas cosas que la gente le da poder. Pero hay una cosa que nosotros vimos, ¿no? Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, tienen oídos, no oyen. Miren, mi hermano, la Biblia dice, tienen brazos, tienen pies y no caminan. Miren, pero ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? La gente cree tanto en esas cosas. Creo que les conté a ustedes. En una oportunidad estaba yo con un grupo de estudiantes
yo era también estudiante en ese momento. Y llegamos a visitar nosotros visitamos la iglesia de católicas para conocer la cultura y el origen y cosas por el estilo, el oro, de dónde lo trajeron y cosas, para ver muchas cosas, informaciones de la cultura, más que todo. Entonces, a mí nos pasaron por los cuarticos y todas esas cosas, ¿no? Y había unos cuarticos que uno pasaba por la parte de atrás, entraba por un lado y salía por otro lado y después estaba otra vez en el recinto. Y cuando yo iba pasando por ahí, habían unos santos que llaman ellos, colocados así, mientras que uno pasaba, estaban hacia el lado, así subidos. Y yo no sé, yo pasé por un lado y como, yo veo eso es un muñeco, yo no veo otra cosa, ¿no? Yo levanté para ver cómo estaba hecho y la agarré y le levanté la bata. Entonces la que estaba atrás, ¡ay, Señor mío! Eso es un sacrilegio. Y comenzó a rezar en ese momento. ¿Qué hizo? Eso no se hace, no cosa por el estilo. Sin embargo, le dio curiosidad. ¿Pero qué tiene? Bueno, mira. Y empezó a mirar. Cuando ella vio que lo que tenían era palos cruzados, sosteniendo los brazos y las piernas y el muñeco parado, yo no sé qué estaba pensando. Y ella se quedó así como asustada. Y yo, ¿qué estabas pensando tú? ¿Conseguir sangre, carne allí? ¿Qué estabas pensando tú que ibas a conseguir allí? Es que yo nunca me imaginé, nunca pensé lo que había detrás de ese tipo de sabata. Nunca lo pensé. Bueno, ya lo sabes que no hay nada. No tienen poder, no son nada, son imaginaciones nada más que la gente se coloca. Entonces, la persona como que allí en adelante comenzó a ver eso de otra manera, ¿no? Pero ¿cómo nos cuesta sacarnos esta cosa de la mente? O sea, ¿cómo puede venerar algo que realmente no existe? Y hay gente que venera algo, y ojo la palabra que yo estoy utilizando, que hoy en día algunos dicen, es que venerar, adorar no es igual, yo no la adoro, yo la venero, y venerar no es igual que adorar. Si usted lo busca en el diccionario, los dos son semejantes. Y venerar es inclinarse también sobre ellos, así que venerar también es adorar. No sé cómo es ese cuento. Los dos llevan inclinaciones ante aquello lo que están haciendo. Bueno, la iglesia estaba dividida y esto provocaría más división en la iglesia para aquel momento. Entonces los hermanos falta de amor, los hermanos de amor, y los hermanos que tenían mucho conocimiento y los hermanos que no tenían conocimiento. El argumento de Pablo es que dice, el conocimiento solo no es suficiente. La doctrina por sí sola no es suficiente. Necesitamos amor. Y es muy importante esto, mi hermano. No es suficiente que usted tenga doctrina. Si nosotros solamente tenemos pura doctrina, tenemos puro conocimiento, hermano, y no practicamos el amor, somos gente fundamentalista nada más. Y no hay práctica de amor. ¿Dónde está el cristianismo? El buen samaritano, ¿cuál es el concepto del buen samaritano? Pasó un levita, más lo miró, más lo dejó. Pasó un sacerdote, lo miró y tampoco lo ayudó. Hasta que pasó aquel samaritano, lo agarró, lo curó, hizo cosas por el estilo, lo agarró, lo montó en su bestia, lo llevó hasta el lugar, hasta la posada, lo dejó allí y le dijo, te voy a pagar para que tú lo sigas cuidando. Y cuando ya esté restablecido, cualquier cosa que te quede debiendo, yo lo voy a venir a pagar, yo lo voy a hacer. Mi hermano, el amor al prójimo es lo principal. La persona que ama a Dios de su corazón sale un amor genuino, pero ¿cómo amar a aquel tipo que estaba allí tirado? Una persona que no le iba a ofrecer dinero, que no le iba a ofrecer nada a cambio, una persona que ni sabía ni quién era. Cuando Mateo se convierte, ¿qué dijo Mateo al convertirse? Una de las cosas muy importantes que era amaba a Dios, comenzó a amar a Dios, pero una cosa que dijo también, que es muy importante cuando dijo estas palabras, si alguna persona yo debiera, se la pagaré 4 veces del valor de lo que yo le debo a esa persona. Saqueo fue el que lo dijo, perdón, fue Saqueo. Lo importante es el concepto cristiano de amar a Dios. Y esto es lo que él está diciendo. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces,
Entonces él dice la cosa siguiente. Pero si alguno ama a Dios, ¿es conocido por quién? No es que tú conozcas a Dios. Lo importante es que si tú amas a Dios, amas a tu hermano. Y el amor hacia tu hermano va a demostrar que es verdad amas a Dios, porque ¿cómo amar a Dios a quien tú no has visto y no puedes amar al hermano que estás viendo? ¿Cómo puedes amar a alguien que tú no conoces de verdad, que no sabe ni qué es, ni una cosa por el estilo? ¿Ah? Pero no puedes amar al hermano que ves todos los días, que está aquí contigo. No puedes amarlo, no lo aceptas. Mire, el cristianismo no es tan fácil. Y seamos sinceros, la parte más importante que Pablo está llevándonos a pensar es esto: que nuestra práctica cristiana tiene que ser no tanto conocimiento, porque el conocimiento te envanece. El conocimiento, dice el apóstol Pablo, y mire, sigamos leyendo el versículo 4, que él dice, acerca pues de las viandas, de las comidas, de las carnes, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué es un ídolo? No es nada, no tiene poder, no hace cambio, no es ninguna cosa por el estilo, no transforma a la gente, no hace nada, no tiene poder. No le demos poder a los ídolos. Y algunas personas le dan poder a su pastor para que decida su vida, y eso no está bien. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Quien decide nuestra vida, ¿quién es? Dios. Confiamos en Dios. Y la gente no sabe, la gente no sabe en qué cree de verdad. Pablo está hablando de una cosa muy importante, porque los ídolos no solamente son muñecos, imágenes. Los ídolos son toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, puede ser hasta tu hijo. Si tú todo el tiempo estás, cuando tienes problemas, vas a tu hijo, chiquitico, grandote, lo que sea que esté, y la primera cosa es que te bases con él para decir, ay papi, mira lo que me está pasando, cosas por el estilo, y no buscas a Dios primeramente. Déjeme decirte, tu hijo llega a ser el ídolo. Y hay madres que la primera cosa que hacen eso, es más, lo están criando mal, el hijo está mal camino, y están dañándolo. Además de eso que está dejando a Dios. Mire, la Biblia es muy clara sobre esta cosa. Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para ellos lo van a tener así en esta manera, pero no existen, no están. Y por eso que le dijo el Señor Jesucristo, jueces sois, dioses sois. Para nosotros, sin embargo, solo que hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y el que tenía duda, si tiene alguna doctrina, fíjate lo que dice la Biblia, así está en el original, tal y cual en el texto. La Biblia dice, hay un solo Dios, que es ¿quién? El Padre. Y él dice, existe el Padre. Por otro lado, Jesucristo, a los que no piensan que Jesucristo también es Dios. Y él dice, Él es Dios también. Y si alguno no creyere porque es testigo de Jehová y no mira eso, déjame decirte, la Biblia te lo está diciendo. Y no lo pueden cambiar. Está aquí en la Biblia. Y algunos versículos han cambiado. Pero fíjate una cosa muy importante. Entonces dice Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es muy importante. ¿Pero para qué? Para que nosotros comencemos a confiar de verdad en ese verdadero Dios que sí tiene poder. El versículo 6. 6 nos quedamos en el 7. Pero no en todo hay conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Como ellos le dan el poder al ídolo, entonces cuando ven que tú participaste de la carne que fue sacrificado a un ídolo y sienten que el ídolo tiene poder, entonces ellos
caen, se debilitan y sienten que has hecho mal, y sienten que estás dando mal testimonio, y sienten que estás dañándole su vida, y sienten que lo estás defraudando en el cristianismo que él ha creído. El problema es que es el débil en la fe. Si es verdad, él está mal en el conocimiento, él está mal en el hecho de la confianza que debiera creer en un solo Dios, si es también es cierto. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Sigamos escuchando al apóstol Pablo porque es la parte importante. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para débiles. Entonces él dice, pero hay una cuestión, es verdad, tú tienes toda esta razón, tú tienes la libertad y tienes la libertad para comer esa carne. Pablo dice, sí, tienes libertad para comer la carne. Puedes también comprarla en el mercado más barata, no hay ningún problema. Pablo también está diciendo, también puedes ir a aquel restaurante donde venden la comida más barata los días tal, que hacen allá la cuestión allá en el templo, que se llevan la carne para allá, también puedes comer allá. Pero entonces Pablo dice, ¿y a dónde nos lleva el apóstol Pablo a pensar? Pero mira al hermano débil, porque tú no vives para edificarte tú. Nosotros los cristianos vivimos ¿para qué? Para edificar a los otros. Mi vida cristiana no consiste, si yo vivo mi vida cristiana para edificarme solamente yo, pobre soy. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Si mi vida cristiana no es para edificar a otros en Cristo, por eso, después en el capítulo 14, recuerda el concepto que le estoy diciendo aquí, porque en el capítulo 14, después cuando está hablando en lengua, está diciendo también de que está hablando de las lenguas, está diciendo, eso te edifica a ti, pero no edifica a los demás. Y aquí también te está diciendo lo mismo. Esto te edifica a ti, pero no edifica a los demás. La vida, la práctica cristiana está en edificar. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿A fin de qué? Y entonces le está diciendo capítulo 4, versículo 12. Entonces, ¿qué? Búsquelo allí para que vea. Para edificar a los otros. Para el ministerio. Para que todos seamos uno. Sigue diciendo después de allí. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? O mejor dicho, lo vas a hacer que caiga. Como te vio comiendo a ti, cuando él come el sacrificado de los ídolos, entonces ahora piensa que él es otra vez adorador de ídolos. Porque le dio poder al ídolo. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. O mejor dicho, mi hermano, cuando yo como los sacrificados de los ídolos, Pablo está diciendo, sabemos que no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero tú no puedes vivir una práctica egoístamente. Tú no puedes comer de esa carne aún sabiendo cuando hay algunas personas que te están viendo. Por ejemplo, les voy a decir algunos casos. ¿Tomarse una cerveza es pecado? No. Y hablemos de verdad, no es pecado. Lo que sí emborracha es el tomate. Tomate 1, tomate 2, tomate 3. Eso sí emborracha. Pero miren una cosa que es muy importante a lo que entendemos, a lo que la Biblia nos está diciendo. El pecado está en nosotros, la Biblia dice la borrachería. ¿No? Y hay creyentes que son fuertes. Mire, yo una oportunidad, y voy a decir, voy a confesarle un pecado. Veníamos de la playa, y ese día en la playa no vendían agua, no vendían refrescos, y veníamos, entonces nos vinimos de Puerto Cabello, nos vinimos por Valencia, y todo estaba cerrado un día domingo. Y lo que encontramos es una parrillería, y entonces nos pedimos, pues vamos a comer parrilla, pero yo quiero un refresco, por favor. No, refresco no tenemos, pura cerveza. Y yo le digo, yo tengo mucha sed. Y andaba con otro pastor. Y dice, pastor, ¿qué piensa usted? Bueno, uno no va a hacer mal. Mire, sí, la pedimos. Y mi esposa no dejó de sacarme eso, pero por días y meses. Pero es que como tú, delante del otro pastor y esa cosa, ¿cómo hiciste eso? Yo nunca hubiese querido, nunca, no es que no pensé que mi esposo bebiera una cerveza.
Pero es que yo no viví por emborracharme ni nada, solamente por sed que tenía nada más en un momento. Y además me vi fue un poquitico nada más. Y sabe que eso a mí no me gusta. Pero si yo tengo problemas con la bebida, o sé que hubiese estado también otro hermano que tenía problemas con la bebida, que era alcohólico, y estuviera allí, yo no la tomo. Ningún momento. Pero nunca pensé tampoco que a mi esposa le iba a caer tan mal, ¿no? De verdad, nunca pensé. Pero le cayó muy mal. Pero bueno, hay personas que lo que pasa es que de pronto también le estamos dando mucho poder a las cosas. Y, yo le decía también una cosa muy importante. ¿El baile es malo? No, el baile no es malo. Depende de dónde lo hagas, con quién lo hagas y cómo lo hagas. Eso es lo que es malo. Pero lo que pasa es que nosotros somos así, ¿verdad? Tomamos una cosita y después ya no nosotros, sino otra forma. Este es el problema que tenemos nosotros. Es decir, hay cosas que nosotros los extralimitamos y hay cosas que la gente pues vive en esa forma, ¿no? Pues es la manera como la gente pues vive el cristianismo, la manera como la gente pues se deleita en estas cosas. Ya va, que estoy buscándole por acá lo que quería compartir con ustedes. Vamos a compartir. El versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti, tiene conocimiento, sentado, eso lo leímos. Versículo 11, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Entonces él va a caer, se va a apartar del evangelio, porque te vio a ti, que eres una persona muy conocedora también del evangelio, una persona de gran testimonio. ¿Y qué hizo la persona? No volvió más nunca a la iglesia. Claro, yo cometí hasta ahorita en este momento, cuando le dije que me vi una cerveza, tal vez un hermano va a salir por acá y va a decir, yo más nunca vuelvo a esa iglesia porque ese pastor le dio una cerveza. ¿Es verdad? Es verdad. Pero yo le dije, eso fue pecado. Pecado para mi esposa, ¿no? Bueno, mire, pasó lo siguiente. Hay un hombre que se convierte al Señor, era convertido del Islam. Y llega una niña, porque estaba en una fiesta, y entonces está obsequiando unos bocadillos en la fiesta. Y le preguntó a ese señor que se había convertido del Islam, ustedes saben los conceptos que tienen ellos el islamismo. Entonces le pregunta y le dice que si quiere un bocadillo. Entonces él le dice, ¿de qué tipo lo tienes? Entonces ella le respondió, me temo que los únicos que nos quedan son de jamón. Entonces, ¿no tiene alguno de ternera? Entonces, no, ya no nos quedan. Bueno, dijo él, entonces no tomaré ninguno. Entonces la niñita viene y le dice, ¿no sabe que como cristiano él es libre de todas estas restricciones de la comida y que puede comer puerco y jamón o lo que sea? La Biblia dice, mata y come. Y tú puedes comer todas estas cosas, le dice a la niña, muy inteligente a la niña, le dice a él, ¿no? Entonces él le dice así, sí, lo sé que soy libre de comer puerco, pero también soy libre de no comerlo. O sea, yo quiero lo hago y yo quiero no lo hago, y yo prefiero no hacerlo. Esto es muy importante, la madurez, ¿verdad? La manera como podemos hacer. O sea, todavía estoy, o sea, en una manera está involucrado, dice él, porque yo tengo que dar testimonio a mi familia, porque yo me convertí en el evangelio, pero mi familia no se ha convertido. Entonces viene y le explica y le dice, yo todos los años voy a ver a mi padre. Y la primera cosa que mi padre me dice, porque sabe que yo estoy en el cristianismo, la primera pregunta que me dice es, ¿te enseñaron esos paganos cristianos evangélicos a comer cochino? De esa cosa, esa porquería. Y yo siempre le digo a él, no, yo no como cochino. Entonces dice, mi testimonio tiene que estar íntegro, porque yo tengo que decirle a mi padre para darle testimonio de mi fe y que él me siga escuchando, que de verdad yo no como el cochino,
para que así en esta manera él pueda escuchar el testimonio de Cristo, y yo lo que quiero es que él sea salvo, y por él es que yo lo hago. Esto es muy importante. Es decir, ¿por quién hacemos nosotros la cosa y para qué la hacemos? Para edificación del otro. Y entonces le digo, por esa razón yo no lo hago, y por esa razón yo te digo a ti, niña, que no lo voy a comer, porque yo tengo que mantenerme. Cada vez que yo voy delante de mi papá y él me pregunta, yo no le voy a decir mentira, yo le voy a decir la verdad. No he comido y yo prefiero no comer por esto. Por tal motivo, él no comía. Esa historia nos hace pensar nosotros de verdad la razón de ser nosotros como cristianos, qué es lo que nosotros tenemos que ser como cristianos. Y como cristiano, la primera cosa que yo tengo que hacer es glorificar a Dios. O sea, ¿quién es Dios para mí? Y la primera cosa que él culmina diciendo, que es el último versículo que está aquí, el 12 y el 13, que él dice, de esta manera pues, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces Pablo dice, mi hermano, no te creas que no es pecado. Le dice, si es pecado, cuando tú participaste de la comida de los ídolos y ofendiste al hermano porque tú sabías que había un hermano que tenía ese concepto y a pesar de todas las cosas, lo hiciste. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, es pecado. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Sí puede ser pecado participar de la comida de los ídolos, a menos que nadie te esté viendo, a menos que estés en un lugar donde tú no sepas que hay otro cristiano que tú puedas ofender, que tú puedas dañar. Pero dice, cuando tú ofendes al hermano, ofendes a Cristo. Porque ¿quién está en tu hermano? Cristo. Y esta es la parte importante que él está diciendo. Entonces, mi hermano, nosotros no podemos vivir egoístamente. O sea, yo no puedo vivir como yo lo creo, por mi conocimiento. El conocimiento, Pablo dice, hincha, envanece. Hincha es que me inflo, ¿no? Las personas que tienen un poquito de conocimiento, ahora yo tengo poder. Y entonces nos creemos así en esa manera. Y Pablo dice, cuidado porque el conocimiento hincha. Te infla. ¿Ah? Se ponen vanidosos. Y eso es lo que él está diciendo. Versículo 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice Pablo, no comeré carne jamás, la que fue sacrificada a los ídolos, para no poner tropiezo a mi hermano. Y Pablo dice, este es el principio cristiano, de esto tomamos. Es decir, yo tengo que vivir también por la conciencia de mis hermanos. Yo no puedo vivir sin la conciencia de los hermanos, porque mi vida es para edificación de los otros. Yo tengo que entender. Ahora, que no pueda, no, sí puedo. Ahora, que no deba, esa es otra cosa muy importante, en el momento que no debo. Yo tengo que tomar conciencia, porque mi vida cristiana no está fuera del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Edificar ese cuerpo. Y si yo hago algo para que ofenda, que dañe el cuerpo de Cristo, a que aquella persona no siga creciendo, yo tengo problemas con el Señor. Y la Biblia dice, eso es pecado. Muy clara la Biblia lo que nos está diciendo. Pero fíjense, todo lo que tuvimos que enfocarnos, todo lo que tuvimos que tocar para que entendiéramos esto. Hay un canto hace años atrás, muy viejito, por cierto, entonces que habla sobre el hecho débil fui, ¿no? Y que ofendía a mi hermano. Y una de las cosas muy importantes, yo no quiero ofender a mi hermano. O sea, yo tengo que vivir mi vida en rectitud con Cristo y en rectitud también con mis hermanos, en compañerismo. Yo no puedo vivir sin pensar que somos unidos, que pensar que somos iglesia. Y recuerde lo que comenzamos al principio. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Pablo estaba buscando. Uno era que todos nosotros creciéramos en el cristianismo. Y número dos, que fuéramos unidos en Cristo. Y yo no puedo, si no, yo peco delante de Dios. Y yo tengo que vivir mi vida cristiana con este propósito. Sí, nosotros tenemos conocimiento y es posible que es cierto, que posiblemente, y sabemos nosotros, que esa carne de ese ídolo no tiene poder. No nos va a hacer daño. No se va a meter un demonio en mí ni una cosa por el estilo. Sabemos que esto no va a pasar. Pero por conciencia del otro,
La Biblia dice, y por amor al otro es que tenemos que hacer. Porque el amor es lo más principal en nuestra vida. Y por eso nosotros creímos en Cristo. Porque Él nos amó primero. Que nuestras vidas sean, mi hermano, así en esta manera. De una práctica de amor en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.